Hola a todos, soy Joel Domínguez del Departamento de Contenido de Top Doctors España. Hoy estamos acompañados de la doctora Susana Manso García, que es radióloga y médico de familia en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. La doctora Manso cuenta con más de 2 décadas de experiencia, se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y a lo largo de su carrera ha obtenido la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y de Radiodiagnóstico. Hoy en día ejerce como directora de Pulso Ecografía Diagnóstica, donde es experta en todo tipo de ecografías, ecografía general, Doppler, pediátrica, tiroidea, etcétera. Y bueno, como es experta en ecografía, pues vamos a hablar sobre esta importante prueba diagnóstica. Doctora Manso, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por contar conmigo para aportaros mi granito de arena sobre este tema apasionante y todo lo que la ecografía nos puede aportar, dos beneficios que nos puede aportar a nuestra salud. Gracias a usted. Doctora, para empezar, ¿qué es exactamente una ecografía? Pues la ecografía es una muy buena pregunta en el sentido de que todo el mundo conocemos la ecografía en embarazadas, pero no mucha gente conoce todas las posibilidades diagnósticas que nos ofrece esta herramienta. La ecografía es una técnica de diagnóstico por imagen que utiliza los ultrasonidos y los ultrasonidos atraviesan todas las estructuras del cuerpo en mayor profundidad o menor para poder ver los diferentes órganos internos y las partes blandas y superficiales también. La ecografía, ¿qué tiene de ventaja importante con el resto de las pruebas de diagnóstico por imagen? Que no emite radiaciones ionizantes. Sabemos todos que la radiación produce a largo plazo acumulación y puede producir tumores. Entonces, el ultrasonido no tiene ese riesgo y a día de hoy, con toda la evolución que ha tenido en los últimos años el diagnóstico por imagen y toda la evolución que ha tenido la ecografía, es una herramienta muy potente a nivel diagnóstico y cada día vemos diferentes indicaciones y diferentes patologías que podemos diagnosticar con la ecografía. Hay veces que la ecografía no es suficiente y tenemos que completar con un TAC o con una resonancia, pero a día de hoy la ecografía nos permite en una consulta obtener mucho rendimiento diagnóstico. De acuerdo, entonces, ¿cuántos tipos de ecografía existen hoy en día? Bueno, pues antiguamente, se decía que el ultrasonido no atravesaba todas las estructuras y había superficies como el hueso o como el aire que el ultrasonido no lo atravesaba. Con lo cual decíamos que el pulmón no se podía ver, que el intestino no se podía ver, que en pacientes muy obesos no atravesaba bien la grasa y tampoco podíamos ver bien. Pero hoy en día hemos utilizado todos esos impedimentos que nos aportaba el aire. Hay una serie de efectos que son los artefactos que hace que no transmita el ultrasonido y eso lo hemos llevado a nuestro favor para poder ver. Con lo cual, la ecografía a día de hoy es válida de la cabeza a los pies y podemos ver cualquier estructura, incluso las fracturas que antes decíamos que no se podían ver por ecografía. En los niños, por ejemplo, que son radiosensibles y que es técnica de elección, de primera elección para realizar en niños la ecografía, porque nos da mucha información, podemos llegar a ver hasta las fracturas. Con lo cual, de la cabeza a los pies podemos realizar ecografías de todo tipo, desde ecografías, como has dicho tú, generales, ecografías abdominales, que son las más conocidas, ecografías cervical, tiroidea, el aparato locomotor. Antes se decía que no se conocía muy bien cómo se veían las estructuras a nivel osteomuscular. A día de hoy, la ecografía musculoesquelética es la última revolución, porque podemos ver el hombro es muy rentable, el codo, la muñeca, podemos, el Doppler, por ejemplo, ahora con el COVID, con el tema de las trombosis, pues ecodoppler, ecomusculoesquelética, ecogeneral, ecoabdominal, ecourológica, ecotiroidea, ecopélvica en ginecología. Pues en los niños tenemos la transfontanelar, la cadera, la fosita lumbar, que podemos ver hasta la médula. Tenemos una batería muy amplia de prestación, de catálogo de servicios y de ecografías que se pueden realizar con muy buen rendimiento diagnóstico. De acuerdo, para hacer una ecografía es muy importante la experiencia del operador, pero ¿qué más es importante para poder hacerla exitosamente? Pues aquí entramos en dos cosas. Hay que ver qué ventajas tiene la ecografía y qué inconvenientes, qué limitaciones tiene. Yo siempre, cuando doy formación en ecografía a los médicos,
siempre les digo que hay 3 limitaciones en ecografía. La limitación del aparato, es importante tener aparatos de última generación, pero no es lo más importante porque hay por ejemplo, para la ecografía pulmonar necesitamos quitar todas las mejoras que hemos obtenido en los últimos aparatos para poder ver mejor. Tenemos limitación del aparato, limitación del paciente, porque a veces decimos que hay pacientes que son ecogénicos o pacientes que no son ecogénicos, pacientes que transmiten mejor el ultrasonido o pacientes que transmiten peor, que se les ven mejor o peor. Entonces tenemos limitación del aparato, limitación del paciente y limitación del explorador. Y aquí me detengo porque me parece una de las más importantes. ¿Por qué? Porque es muy importante que el que realiza la ecografía tenga conocimiento tanto de la anatomía como de la patología que va a ver. Y como decía una de mis maestras favoritas, Silvia Martínez, solo veo lo que conozco y solo busco eso que conozco, el resto no lo encontramos, con lo cual es muy importante una buena formación y una buena experiencia, porque la formación no es suficiente, hay que hacer práctica, práctica y práctica, y la ecografía es práctica, con lo cual para los pacientes que están viendo este vídeo, es muy importante, no solo, el otro día me llamaba un paciente diciendo, bueno, entonces tendrá la última tecnología en ecógrafos. Digo, claro, pero no es lo más importante. Es importante tener dotación tecnológica, pero también es importante que el profesional que realice la ecografía esté preparado para ello. Porque es una técnica muy subjetiva. O sea, por ejemplo, tú tienes un TAC o una resonancia y esas pruebas van a poder interpretarlas varios profesionales, pero la ecografía solo tú ves, tú vas a interpretar lo que ves. Entonces, es una técnica subjetiva. Entonces, la ecografía es operador dependiente, luego tenemos el resto de las limitaciones, pero tiene muchas ventajas. Es inocua porque no emite radiaciones ionizantes, es dinámica, con lo cual en el aparato locomotor podemos mover las extremidades y valorar, optimizar mucho mejor el diagnóstico. Podemos acceder a la cabecera del paciente, podemos guiar procedimientos intervencionistas, con lo cual hacemos medicina mínimamente invasiva. Es que solo son ventajas. Pero el inconveniente del operador dependiente es muy importante, ¿eh? Porque de ahí podemos tener errores diagnósticos o un sobrediagnóstico o un infradiagnóstico. De acuerdo, ¿y qué desventajas tiene respecto a otros? Ya me ha dicho las ventajas, ¿qué desventajas tiene respecto a otro tipo de diagnóstico por imagen? Pues fundamental es operador dependiente y que es subjetiva, con lo cual no lo pueden interpretar otros profesionales. Depende del informe que tú emitas, la resonancia o el TAC, tú tienes las imágenes y es estático, pero la ecografía no, la ecografía es subjetiva completamente, con lo cual, bueno, pues esa desventaja tiene y que no llega, a veces se queda un poco corta, entonces hay que tirar de otras pruebas, pasar a un peldaño superior, como puede ser el TAC o la resonancia, para que nos caracterice mejor o para que llegue a zonas donde la ecografía no llega. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, en la rodilla, pues en la rodilla los meniscos, en gente muy experta lo puede valorar y puede verte los meniscos y la patología, pero es campo de la resonancia o ver el hueso a nivel trabecular, por ejemplo. De acuerdo, y ya por último, doctora, ¿se ha producido algún tipo de novedad o avance en ecografía en los últimos 10 años? Bueno, pues en el campo de la ecografía en los últimos 10 años ha sido una revolución. Por ejemplo, ecografía pulmonar, que antes no se hacía, ecografía intestinal, que antes no se hacía y ahora podemos valorar las enfermedades inflamatorias intestinales. Y una técnica que no se conoce mucho y que tiene muchísimas aplicaciones es la ecografía con contraste. Podemos aplicar un contraste ecográfico y podemos ver y caracterizar lesiones, por ejemplo, lesiones hepáticas, lesiones en el hígado, para ver si son buenas o para detectar si son buenas o malas. Con un contraste podemos verlo. Por ejemplo, los reflujos vesicoureterales de los niños, se les mete contraste y se ve como la vía, o sea, como si hiciéramos una radiografía con contraste para poder ver la patología. Y también, por ejemplo, tenemos la elastografía, que es otra técnica que en función de la dureza de los tejidos podemos detectar si es bueno o malo determinadas lesiones o si están afectadas o no. Pues doctora Manso, muchas gracias por acompañarnos y por dedicarnos un poco de su tiempo. Gracias a vosotros y encantada. Y felicitar, o sea, sobre todo porque hacemos esto en el Día Mundial de la Radiología, felicitar
los radiólogos, porque la especialidad de radiodiagnóstico es una especialidad muy amplia, muy bonita y que nos ayuda mucho en el día a día en nuestra práctica clínica. Perfecto. Pues por último recordar que si tenéis algún tipo de duda sobre la ecografía, necesitáis hacer alguna o lo que sea, pues podéis pedir cita con la doctora Susana Manso a través de nuestra página web topdoctors.es. Muchas gracias a todos y un saludo y hasta la próxima. Adiós.